Derrotada, humillada y diezmada luego de la Primera Guerra Mundial, Alemania parecía condenada a la ruina. Su ejército reducido, su economía colapsada y su orgullo nacional hecho trizas dibujaban el retrato de un país sin futuro. Entonces, ¿cómo pudo un Estado quebrado y vigilado por sus vencedores reconstruir un ejército temible, desafiar a las grandes potencias y conquistar países enteros? La respuesta está en una estrategia tan brutal como veloz, una maquinaria militar como ninguna y una serie de errores que sus enemigos jamás deberían haber cometido. Esta es la historia del vertiginoso ascenso nazi y de cómo su sombra se proyectó sobre el mundo. Antes de que la brutalidad se apoderara de la escena mundial, la Europa de los años 30 era un continente marcado por cicatrices y desconfianza. El Tratado de Versalles había dejado a Alemania humillada y empobrecida, con restricciones militares que muchos consideraban intolerables. There's no question that most Germans felt outraged by the provisions of the Treaty of Versailles, the shrinking of the army to just 100,000 and the loss of territory and these massive reparations which everybody knew were going to have serious economic consequences. And the reason they objected was because it implied that Germany was responsible for the First World War and this was their punishment. Sin embargo, en las sombras, un hombre con una visión radical y una ambición sin límites se preparaba para desafiarlo. Adolf Hitler tenía un plan para acabar con los enemigos de Alemania y comprendía que no bastaba únicamente con reconstruir el ejército. Había que desarmar los mecanismos que podían detenerlo, como las sanciones en Renania. Territorial losses are quite significant. They lose territory in the east to the Poles and to the Czechs, and they're forced to demilitarize the Rhineland, so they can't use it as a launch pad for a renewed invasion of Belgium and France. En 1936, la remilitarización de esa región fue el primer movimiento audaz del líder nazi. Tropas alemanas marcharon hacia una zona que, según el tratado, debía permanecer desmilitarizada. Francia y el Reino Unido protestaron, pero no actuaron, y esa fue la primera prueba de fuego. Hitler entendió que sus rivales temían más a la guerra que a su avance. Dentro de Alemania, la oposición estaba neutralizada. La izquierda se había fragmentado entre comunistas y socialdemócratas, incapaces de formar un frente común. Los conservadores, seguros de poder manipular al Führer, pronto descubrieron que él los manipulaba a todos. Con el poder consolidado, decretos autoritarios y encarcelamientos masivos eliminó cualquier disidencia interna. El resto de Europa tampoco estaba en condiciones de detenerlo. El recuerdo de la Primera Guerra Mundial seguía vivo y nadie quería repetir aquella carnicería. Francia y Reino Unido adoptaron una política de apaciguamiento, convencidos de que cediendo a algunas exigencias se evitaría un conflicto mayor. Pero ese era el escenario perfecto para un depredador político que sabía cuándo y dónde golpear. It has come to be a byword for weakness, and its failure to avoid war in the 1930s has been invoked as a reason to avoid resorting to it since then. Each concession to German demands gradually built up in Hitler's mind a belief that Britain and France were not a serious threat to his ambitions, and encouraged him to take further steps to war. So, instead of avoiding conflict, appeasement made it ever more possible. Pero antes de que los cañones tronaran, Hitler ya había ampliado las fronteras de su nuevo Reich. Su primera gran jugada fue el Anschluss de Austria en marzo de 1938.
Tropas alemanas cruzaron la frontera sin resistencia, recibidas por multitudes que agitaban banderas con la esvástica. Este acto fue presentado como la unión de dos pueblos hermanos, y las potencias occidentales nuevamente no hicieron nada. Whether German troops crossed into Austria before they were invited or not is now only an academic and unimportant point. They crossed and met with no opposition. Instead, they found welcome and rejoicing among sympathizers, and those who dissented either stayed away or feigned enthusiasm. Removing the frontier barrier at Kufstein becomes almost a ritual. It goes to the museum or perhaps to the bonfire. Epitome of the great bloodless revolution which has agitated the world, German troops crossed the Danube at Passau. Ese mismo año, Hitler fijó la mirada en Checoslovaquia, un país con una importante minoría alemana en la región de los Sudetes. Utilizando la retórica de proteger a sus ciudadanos, presionó para que el territorio le fuera cedido. En septiembre, el Acuerdo de Múnich selló el trato. Reino Unido y Francia aceptaron la entrega de los Sudetes a cambio de la promesa de que no habría más exigencias. Pero dicha promesa no valió nada. En marzo de 1939, las tropas alemanas ocuparon el resto de Checoslovaquia, dejando claro que Hitler no se conformaba con concesiones parciales. Con estas maniobras, no solo había expandido el territorio alemán, sino que había demostrado que podía alterar el mapa europeo sin disparar una sola bala. Slovakia becomes independent, Czechoslovakia disappears, German troops occupy Prague. Bitter is the cup of humiliation which the Czechs must suffer. But in this turn of events, world peace is not threatened. Thus relieved, humanity may turn to those signs of constructive effort for peace which are accumulating around us. Estas anexiones enseñaron a Hitler una lección crucial. Sus adversarios eran lentos, indecisos y temerosos. Cada éxito reforzaba su convicción de que el camino hacia un Reich dominante estaba abierto. Y lo mejor para él era que el verdadero choque, la guerra que incendiaría al continente, aún no había comenzado, aunque estaba cerca. El 23 de agosto de 1939, Europa contuvo la respiración. La Alemania nazi y la Unión Soviética, enemigos ideológicos irreconciliables, firmaban un pacto de no agresión. Oficialmente, el pacto Ribbentrop-Molotov garantizaba que ninguna de las dos naciones atacaría a la otra durante 10 años. Pero lo más inquietante estaba en las cláusulas secretas. Un acuerdo para repartirse Europa del Este como si fuera un tablero de ajedrez. Polonia sería dividida en dos. Los países bálticos caerían bajo la influencia soviética, mientras que Alemania extendía sus dominios hacia el oeste y el sur. Stalin ganaba tiempo para reforzar su ejército, mientras Hitler aseguraba que cuando iniciara su ofensiva, no tendría que preocuparse por un frente oriental. Una semana después de firmado el pacto, el 1 de septiembre de 1939, la Wehrmacht cruzaba la frontera polaca. 3 días más tarde, el Reino Unido y Francia le declaraban la guerra a Alemania, marcando el estallido oficial de la Segunda Guerra Mundial. No obstante, la alianza temporal entre nazis y comunistas ya había funcionado. El 17 de septiembre, la URSS invadía Polonia desde el este, sellando la derrota polaca en cuestión de semanas. And on top of the car, guards with drawn pistols. In a cloud of dust, and then through the clouds of the sky, by plane, Hitler flies to survey what he has done, the destruction of a nation. Poland divided between the Nazi Germans and the Soviets. Para el Führer, aquello fue un movimiento maestro. Había neutralizado el riesgo de una guerra en dos frentes y podía concentrar toda su maquinaria militar en el oeste. Europa asistía al espectáculo atónito.
El comunismo y el nazismo, unidos por conveniencia, desmembraban países a plena luz del día. La sorpresa ya era grande y esto apenas había comenzado. Las potencias europeas todavía pensaban en términos de trincheras y desgaste como en la Primera Guerra Mundial. Con esa mentalidad se preparaban para la lucha. Mientras tanto, Hitler y su alto mando apostaron por una estrategia radicalmente distinta: la Blitzkrieg o Guerra Relámpago, ideada por Heinz Guderian. The Germans used tanks in concentration. They were used as the point of a spear instead of being spread out along the front. Guderian was aware that tanks on their own would be vulnerable to Allied counterattack. They needed close support. The key to the Blitzkrieg was the combination of armor, infantry, artillery, and the Luftwaffe with the Stuka dive bomb. La idea era simple en teoría y devastadora en la práctica. Ataques veloces combinando tanques, aviación y tropas motorizadas en un golpe único y coordinado. Los Panzers abrían brechas en las defensas enemigas. Los Stukas bombardeaban objetivos clave y la infantería motorizada se adentraba en el territorio para sembrar caos en la retaguardia. No había tiempo para reorganizarse. El enemigo quedaba paralizado antes de poder contraatacar. La primera demostración fue Polonia, que cayó en poco más de 4 semanas. Luego, en abril de 1940, la Blitzkrieg se desplegó sobre Dinamarca y Noruega, que fueron ocupadas en cuestión de días y semanas respectivamente. So, on April 9th, Hitler invaded Denmark and Norway. Denmark was powerless to resist and didn't. Norway was stunned by an avalanche of force and treachery. 5th columnists, led by Major Quisling, a Norwegian traitor, spread panic and confusion. No obstante, el verdadero golpe llegaría en mayo, cuando la Wehrmacht se lanzó contra Países Bajos, Bélgica y Francia. En lugar de repetir la lenta ofensiva de 1914, los alemanes atravesaron las Ardenas, una región que los aliados creían impenetrable para tanques, y se abrieron paso hasta el Canal de la Mancha en cuestión de días. Bélgica se rindió en 2 semanas, y Francia, considerada una de las potencias militares más fuertes del mundo, en apenas 6. When the people of Paris come to the streets again, it is to hear the voice of dictators, telling them what they must do, how they must live, what they must say, what they must think, telling them how to be slaves. Gone is the Republic of France. Gone is free speech and a free representative government. Gone is liberty, equality, fraternity. La Blitzkrieg no solo era una estrategia militar, era un arma psicológica. Las ciudades caían tan rápido que los gobiernos se derrumbaban internamente antes de que las tropas enemigas llegaran. Sin embargo, esta tormenta perfecta tendría sus límites. Cuando se intentó aplicar contra Reino Unido en la batalla de Inglaterra, la Blitzkrieg encontró su primera resistencia seria. Lo que había funcionado como un martillo de precisión en el continente no encontró éxito en los aires. Aquellos primeros años del conflicto fueron los más exitosos para Adolf Hitler, quien era reconocido como estratega. El mundo estaba convencido de que el Führer contaba con un enorme talento para descubrir y explotar las debilidades de sus enemigos. Sin embargo, sus rivales no solo temían de la mente del líder nazi, sino también del gigantesco poder militar que lo acompañaba. La Wehrmacht no era simplemente un ejército, se trataba de una herramienta de precisión diseñada para la guerra moderna.
Cuando la mayoría de los países europeos todavía confiaba en caballerías, infanterías pesadas y líneas defensivas estáticas, Alemania había transformado su aparato militar en una fuerza ágil, mecanizada y letal, lista para llevar la Blitzkrieg al máximo. En tierra, los Panzers eran la columna vertebral. El Panzer IV, versátil y fiable, y el temido Tiga, con su blindaje y potencia de fuego, se convirtieron en símbolos del avance alemán. Pero no operaban solos. Siempre iban acompañados de unidades motorizadas que aseguraban el terreno y mantenían el ritmo vertiginoso de la ofensiva. Asimismo, en el aire, la Luftwaffe ejercía un dominio aplastante desde el inicio del conflicto. Los cazas Messerschmitt Bf-109 ofrecían cobertura aérea, mientras que los bombarderos en picada Stuka aterrorizaban a sus objetivos con un característico aullido de sirena antes de soltar su carga. Esta combinación convertía cualquier línea enemiga en un colador antes incluso de que la infantería llegara. Y la coordinación era otro factor clave. El ejército alemán entrenaba para que sus fuerzas de tierra y aire actuaran como un solo organismo. Cada movimiento estaba planificado al milímetro, pero con la flexibilidad suficiente para adaptarse al terreno y al enemigo. The main point is to find this weak point in the Allied line and apply as maximum mechanized pressure you can to that and break through into the rear areas. You need to be able to act flexibly, quickly, and change the axis of your attack extremely quickly. So German junior commanders could make very big decisions. Perhaps they'd been told to attack down a particular axis towards a hill or something, and they could see that that was really well defended. They had the opportunity to say, we're not going in that direction, we're going to get bogged down. Over there, to our right flank, that seems to be much less well defended. We're turning right, we're going that direction, we'll break through much quicker. Aquella era una filosofía opuesta a la rigidez de muchos estados mayores aliados, que seguían aferrados a manuales de la guerra anterior. Mientras las tropas nazis tomaban decisiones en cuestión de minutos, sus rivales podían tardar horas, e incluso días en ponerse de acuerdo para cambiar su estrategia. Y como si fuera poco, en tiempos donde todo parecía estar del lado alemán, la moral de las tropas se sumaba a la ecuación. Las fuerzas alemanas eran enviadas a la batalla bien entrenadas, motivadas y respaldadas por una maquinaria propagandística que las convencía de que luchaban por una causa histórica. En contraste, muchos de sus adversarios combatían con incertidumbre política y sin un objetivo claro más allá de resistir. El resultado de todo esto era evidente. Entre abril y junio de 1940, el mapa de Europa Occidental había cambiado para siempre. Y para 1941, más de 280 millones de europeos vivían bajo control alemán de sus aliados y estados títeres. El Reich dominaba una superficie de 3,3 millones de kilómetros cuadrados, desde las costas del Atlántico hasta los Balcanes. Y las conquistas eran tan rápidas que provocaban pánico en gobiernos y poblaciones. Incluso las potencias occidentales parecían incapaces de detener la marea. En menos de 2 años, Alemania había pasado de ser un país contenido por tratados internacionales a convertirse en el amo indiscutible de la mitad del continente. La pregunta no era si podía conquistar más, sino quién y cuándo se atrevería a detenerla. No obstante, la ambición de Hitler y la base principal de su propia estrategia terminó volviéndose en contra del Tercer Reich. The whole point of Blitzkrieg is to keep moving, don't stop, because if you stop, you get entangled in a battle of attrition. Keep moving, always look for the weak point in the enemy line. Cuando Alemania se encontraba en la cúspide de su poder, la idea de seguir avanzando sin detenerse lo enfrentó a un desafío tan grande como el territorio de la Unión Soviética. Para mediados de 1941,
El Reich controlaba desde Noruega hasta Grecia y desde la costa atlántica francesa hasta las fronteras de la URSS. Las principales potencias del continente habían sido derrotadas o neutralizadas. Solo el Reino Unido resistía, aislado en su isla, con la Royal Navy protegiendo sus costas y la RAF vigilando los cielos. Para muchos historiadores, ese fue el momento en que Hitler tuvo la oportunidad de consolidar su dominio. Podría haber reforzado sus defensas en el oeste, asegurar el control de las rutas marítimas y estrangular lentamente al Reino Unido mediante bloqueos y bombardeos. Con el continente bajo su mando, habría tenido la capacidad de dictar el ritmo de la guerra y forzar una paz favorable. Pero el Führer veía más allá, o al menos creía hacerlo. Convencido de que la Unión Soviética era el verdadero enemigo ideológico y estratégico, decidió abrir un segundo frente. El 22 de junio de 1941 lanzó la Operación Barbarroja, la invasión más grande de la historia. El pacto Ribbentrop-Molotov quedaba roto y la Wehrmacht se adentraba en un territorio vasto y hostil. Aquella decisión no solo dispersó los recursos alemanes, sino que también cambió la dinámica de la guerra. El Frente Oriental absorbería millones de soldados, enormes cantidades de material y se convertiría en un sumidero de vidas y recursos. Mientras tanto, en el oeste, el Reino Unido ganó tiempo para reorganizarse, recibir apoyo estadounidense y preparar el contraataque. El dominio alemán sobre la mitad de Europa seguía siendo impresionante, pero la apertura de un frente en el este significó que por primera vez desde 1939, la Wehrmacht ya no podía concentrar toda su fuerza en un solo objetivo. Y lo que pudo ser una fortaleza inexpugnable empezó a mostrar grietas. En conclusión, la fulminante conquista de media Europa por parte de la Alemania nazi fue el resultado de una combinación letal: astucia política, innovación militar y debilidad de sus adversarios. Hitler supo explotar las divisiones internas y el miedo a la guerra de las potencias occidentales, golpeando siempre con rapidez y precisión. Sin embargo, incluso los imperios que parecen invencibles están a merced de sus propias decisiones. Al abrir el Frente Oriental, Hitler cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial y selló el destino de su propio Reich. Porque no basta con conquistar. La verdadera prueba es saber cuándo detenerse. Así llegamos al final. Si te gustó este video, te esperamos en nuestra próxima entrega para seguir descubriendo la historia militar.